por parte del Gobierno de España y por lo tanto lo que queremos denunciar es la situación concreta en la que se encuentra esta persona, que como sabéis es una persona crítica con el gobierno de Turquía, con el gobierno de Erdogan, con el gobierno autoritario de Erdogan, que desde Izquierda Unida también criticamos de forma incesante y yo creo que profundamente coherente con nuestros principios de fraternidad, solidaridad e igualdad, y que creemos que no son coherentes con lo que debería defender la Unión Europea, y nos ha llevado a una situación verdaderamente vergonzosa. Y es la situación en la que una persona como Erdogan ha podido pasar vive en Alemania y ha podido pasar en ocasiones tiempos en países como Holanda o como Italia sin que nada sucediera, y sin embargo en el momento en el que se encontraba de vacaciones en España pues fue retenido por la policía y por la justicia española. Inmediatamente se ha convertido en un fenómeno conocido comunicativa y mediáticamente, y afortunadamente pues ya está todo a disposición de la justicia, con un abogado defensor que nos acompaña hoy aquí en la mesa, y con una acción muy intensa por parte del gobierno de Alemania en favor de Dogan, quien en este momento sigue sin poder salir de nuestro país, y sorpresivamente, aunque quizás no tanto, con la absoluta inacción del gobierno de España. Es decir, ahora mismo, en defensa de los derechos humanos y en defensa de la situación de Dogan, se encuentran diferentes gobiernos de la Unión Europea, pero no el de España, que es el responsable en cierta medida de que esta situación se esté prolongando en el tiempo. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es contribuir al conocimiento por parte de la población de lo que está sucediendo en este momento, en esta vulneración clara de los derechos civiles de Dogan y de todos los intelectuales críticos con el gobierno de Turquía que están exiliados en diferentes países de la Unión Europea, particularmente en Alemania, y que, sin embargo, pues cuando pasan por España se encuentran que más que tener a un país aliado y defensor de los derechos humanos, se encuentra a un país aliado de Turquía y de la política autoritaria de Erdogan. Nosotros confiamos que este proceso se salde con la normalización de la situación de Erdogan a través de la justicia, pero en cualquier caso reivindicamos la acción directa del gobierno de España, exactamente igual que la está haciendo la del gobierno de Alemania, cuya embajada pues está colaborando además de forma activa en la situación particular y en la demanda que tiene él interpuesta para poder obtener su libertad y para empezar poder salir de este país, de España, para poder ir de vuelta a su vivienda. Y por lo tanto nosotros hoy aquí lo que queremos hacer es servir de altavoz, insistir de nuevo en nuestra posición de defensa de Dogan y del resto de intelectuales críticos con el gobierno autoritario de Turquía, e instar al gobierno de España a que tome las medidas oportunas para normalizar esta situación. Como sabéis, habla alemán, hay un traductor, le pasamos la palabra. Y al término habrá preguntas las que queráis hacer, que también están a disposición, como he indicado antes, su abogado Gonzalo Boye. Wenn ich die selber Akteure von die ganzes gesamte Theater-Zirkus nicht wäre, ja, wäre ich bestimmt als Menschenrechtler und Schriftsteller wütender als jetzt. Si no fuera uno de los que sufren un poco este altercado o esta violación de los derechos humanos, estaría como intelectual y como escritor mucho más enfadado de lo que estoy. Ich war nicht so wütend gegen die Haltung der spanische Haltung am Anfang. Al principio no estaba tan enfadado con la postura del gobierno español. Obwohl ich tatsächlich wie eine Kriminelle eine Zelle gesperrt wurde und mit Handschellen und so weiter und so fort. Das war unangenehm. Aunque me metieron como a un criminal en una celda con esposas, y realmente fue muy desagradable. Ja, trotzdem nach der sozusagen Interpol-Abkommen, wenn Sie einen Antrag bekommen haben, dass jemand wegen krimineller Handlung gesucht wird,
da kann ich verstehen, dass die Spanier mich festgenommen haben. Das war die erstmal Verständnis. Y al principio yo lo entendí, ya que hay un acuerdo con la Interpol en la que supuestamente me buscaban como un criminal, pues comprendía al gobierno español de que me detuvieran. Auf der anderen Seite, ich habe von einem europäisches Land wie Spanien etwas feiner Umgang mit solchen Fällen erwartet. Por otro lado, yo de un país europeo como España había esperado un tratamiento un poco más adecuado. Insbesondere nach der Erklärung von der Bundesregierung und dem Presseschrei in Deutschland habe ich erwartet, dass man genauso prüft und dass der Antrag von der türkischen Seite offensichtlich nicht korrekt ist. Y sobre todo después de que el gobierno alemán realmente saliera en defensa de mi persona y también todos los medios en Alemania salieron en defensa, yo esperaba que España revisara la solicitud de Turquía y dijera que esa solicitud no era correcta. Ich bin ausnahmsweise frei. Ich kann in Spanien herumlaufen, trotzdem kann ich nicht nach Hause gehen. Yo soy una persona que está supuestamente libre porque dentro de las fronteras de España puedo ir a donde quiera, pero no puedo regresar a mi casa. Ich dachte, dass ich halb Spanier bin. Yo pensaba que era medio español. Weil ich Deutscher bin und das eine Vereinigung gibt, nicht nur eine Wirtschaftsklub ist, sondern behauptet, dass sie eine demokratische Vereinigung sind. Ich bin ja Mitglied von diesem Verein. Yo soy alemán, soy turco y alemán, tengo un pasaporte alemán y soy miembro de esa asociación europea que yo pensaba que no era solo una asociación o un club económico, sino que también una asociación democrática, y yo soy parte de esa asociación, yo soy parte de la Unión Europea. En ese sentido pensaba que tenía los mismos derechos que un español. Und wie kann das sein, dass Sie ernsthaft prüfen, dass Sie in einem Land ausliefern wollen, dass dieses Land in die Richtung der Faschismus geht, die eigentlich Spanien selber aus der Geschichte sehr genau wissen müssen, was bedeutet es für die Menschen, für die Schicksale der Menschen. Y para mí es sorprendente también que estén estudiando deportarme de España a Turquía, a un país que va hacia el fascismo, que es ahora casi fascista y va más hacia el fascismo, desde un país que históricamente debería conocer lo que significa el fascismo. Para mí eso es incomprensible. Das wäre wirklich katastrophal, politisch gesehen katastrophal, dass sie mich 40 Tage hier lassen und am Ende so oder so eine Entscheidung treffen. Ich finde ein bisschen peinliche Haltung und sehr schwache Haltung von spanischer Regierung. Yo pienso que políticamente sería una catástrofe que me detengan aquí durante 40 días en España y luego ya tomen la decisión que tomen, o que pueda regresar a mi casa en Alemania o que me deporten. Creo que realmente es una actuación del gobierno que es penosa, muy, muy, muy penosa. Ja, ich hoffe, dass dieser Prozess dass ich schnell wie möglich hinter mir bringe und nach Hause fahren kann. Aber trotzdem bleibt übrig die Frage, wie geht die Europäische Union, die Länder, mit 60.000 gesuchten Exilanten in Europa aus der Türkei? Yo espero que este proceso termine lo antes posible, pero a mí me queda una pregunta. ¿Cómo trata la Unión Europea a 60.000 exiliados turcos buscados, todos ellos por el gobierno turco? ¿Qué actuación va a tomar la Unión Europea? ¿Van a deportar los 60.000? Nach der Presseberichten ist gesamte kurdische Exilanten sind auf der Fahndungsliste von Interpol und nach dem Militärputsch sogenannte Gülenisten.
und die alten linken Kommunisten und so weiter. Also da sollte man politisch eine Entscheidung treffen, ob man diese willkürliche Fahndungsliste eigentlich für die Kriminalbekämpfung ist, politisch so missbraucht wird. Da muss die Europäische Unión eine Entscheidung treffen. Das ist nicht mein Fall persönlich. Y no es solo mi caso personal. Yo creo que la Unión Europea tiene que tomar una decisión porque estos 60.000 exiliados desde el golpe militar en Turquía en 1980 se encuentran en la lista de buscados de la Interpol. Una lista que debería servir para buscar criminales, no perseguidos políticos, comunistas, anarquistas, socialdemócratas, de todo tipo. Entonces yo creo que la Unión Europea debería tomar una decisión de sacarnos de esa lista de búsqueda y captura por parte de la Interpol. Und dieses Problem besteht seit 1980 nach dem Militärputsch in der Türkei. Y este problema, como ya dije antes, existe desde 1980, desde el golpe militar en Turquía. Ich bin nicht die erste Opfer. Y no soy la primera víctima. Es gab auch sogar Tötungen oder besser gesagt Selbsttötungen aus Grund der Angst, dass man einen Asylbewerber in die Türkei schieben wollte, in Berlin. Jemand hat sich selber umgebracht. Ha habido casos de suicidio, por ejemplo en Berlín, de turcos que sabían que los iban a expulsar a Turquía y del miedo que tenían se suicidaron, pero también ha habido asesinatos por parte Und hieß Kemal Cemal Altun, war auch ein linker Aktivist. Sein Antrag in Deutschland auch war anerkannt. Und dann die Türkei hat genauso Antrag gestellt, Auslieferungsantrag nach Deutschland. Und während der Gerichtsverhandlung in 6. Etage, die Fenster war offen und hat sich aus dem Fenster zum Tode gefallen. ¿Y wie war der Name? Kemal Cemal Altun. Su nombre era Kemal Cemal Altun. Él había solicitado exilio en Alemania y se lo había concedido a Alemania. Turquía solicitó la extradición de esa persona y durante el juicio él tenía miedo que lo iban a extraditar y se tiró desde la ventana al suelo, desde un 6. piso. Das ist eine tragische Geschichte für den deutschen Umgang mit den Flüchtlingen. Eso es una historia muy trágica sobre el tratamiento de Alemania con los refugiados. Gracias. Und braucht auch die Spanier andere Haltung zu haben, ein Opfer? Y también mi pregunta es ahora, ¿necesita para que España cambie de postura, necesita también una víctima como lo que sucedió en Alemania? Gracias. Cualquier pregunta que veáis oportuna, si la tenéis. Sí, solo dos cosillas, que os identifiquéis previamente el medio al que pertenecéis para que lo pueda conocer el protagonista en la rueda de prensa y que si tenéis alguna pregunta estrictamente técnica del proceso judicial y tal, pues que se la dirijáis al abogado, ¿vale? Gabriel Herrero, de Radio Nacional. Willkommen. Hay una cosa que me llama la atención, que es que un colega suyo, también escritor de nacionalidad sueca, sin embargo sigue detenido en Barcelona, y entiendo que el caso es absolutamente, iba a decir idéntico, pero por lo menos muy parecido. ¿Cómo es posible que este hombre esté todavía en prisión, detenido, y a usted se le haya puesto libertad, aunque no pueda salir de territorio español? Gracias. Ja, das tut mir wirklich weh und ich kann im Grunde diese Freiheit in Madrid, in so einer wunderbaren Stadt, nicht genießen, weil ich weiß, genau derselben Grundlage ist jemand gerade im Untersuchungshaft. Also ich kann den Unterschied, also man soll mich nicht fragen, man soll den Richter fragen, warum musste er die schwedische Bürger auch ins Gefängnis schicken oder mich freilassen. Das kann ich nicht Antwort geben. A mí eso me duele mucho y realmente no puedo disfrutar por ejemplo, de la estancia ahora aquí en Madrid, porque es una ciudad bonita y no la disfruto porque sé que un compañero mío, un sueco,
un compañero mío de nacionalidad sueca está en la cárcel y yo estoy libre. Pero es una pregunta que a mí no se me puede poner, se le tendría que poner al juez porque en una situación muy similar, yo puedo salir a la calle y él sigue en la cárcel. Ja, ich solidarisiere mit der Hamza Yalçin. Yo me solidarizo con Ich él. habe Kontakt mit seiner Familie. Estoy en contacto con su familia. Wenn ich auch in Deutschland bin, solidarisiere ich weiter und fordere ich, dass er auch mit mir frei herumlaufen darf. Y cuando regrese a Alemania seguiré solidarizándome con él, exigiendo que realmente le dejen en libertad y que pueda volver a su casa. Sí, Álvaro Zamarreño, de la cadena SER, ha dicho que ahora está más enfadado con el gobierno español que al principio de este proceso. Si nos puede explicar qué es lo que ha llevado a estar más enfadado y si por parte del gobierno español alguien ha hablado con usted en todo este tiempo, o eso es precisamente lo que le ha llevado a estar más enfadado. Ja, Sie müssen durch die Information der deutschen Regierung genau so wissen, dass ich 2010 in der Türkei festgenommen und 4 Monate war ich in Haft. Danach bin ich freigelassen und freigesprochen. Und dass sie später nicht zufrieden sind, nicht ertragen können, dass ich freigesprochen wurde und Obergericht, dass der Freispruch wieder wegnimmt, das soll genügend sein für die spanische Behörden, dass irgendwie stinkt diese Geschichte. Und warum sollen sie dann mitmachen mit so einer Forderung? Warum sollen sie so viel dulden? Al principio no estaba tan cabreado por lo que os dije que estaba en la lista de la Interpol, pero yo, tenéis que saber, en 2010 estuve en la cárcel en Turquía. Estuve 4 meses en la cárcel, se me hizo un juicio y se me dejó libre. Y luego hubo una revisión del juicio a instancias superiores y ahí es cuando cambió, pero yo salí ya de Turquía y me fui a vivir a Europa. Lo que a mí me cabrea es que el gobierno español se dé cuenta, me dejaron libre y realmente fue un teatro lo que luego sucedió, ya yo fuera de Turquía. Y esa estancia es la que luego cambió la sentencia del primer juicio que hubo. Y a base de eso es que he entrado en la lista de Interpol. Y eso es lo que me molesta, que España participe en un juego o en una obra de teatro jurídica que fastidie a la gente. Und das auch einfach zu sehen, wie schlampig sind sie eigentlich, die türkischen Behörden, dass sie jedes Mal für mich eine neue Organisation finden. Also diesmal ist die 5. Version, dass ich beschuldigt wurde. Also jeder Papier steht, dass ich Kopf von dieser Organisation sei, dass ich Kopf dieser Organisation sei, dass ich Kopf dieser... Und dann, das ist 5 Version geworden jetzt. Vor der Richter habe ich auch die 6. Version gehört. Also wenn Richter einfach 2 Papiere vergleicht, da sieht genauso, dass es nicht stimmen kann. Y en cada uno de los juicios se me acusa de ser el líder de una organización diferente. Cada vez es otra organización. Soy presidente de esta o de la otra o de la otra. Si un juez ve eso y dice, pero esto no puede ser, que cada vez se le acuse de ser el líder de una organización contraria al gobierno turco. Hola, buenos días. Elena Sevillano, del diario El País. Usted vive en Alemania y se ha movido libremente por toda Europa con la alerta roja de Interpol activada y solo en España ha sido detenido. Yo quería preguntarle por qué cree que España se muestra tan dispuesta a ser el único país, digamos, en detener y en presentar ante un juez a una persona como usted, que es un disidente del gobierno turco. Y una segunda pregunta quería hacerle, y es acerca de la Unión Europea. Si cree que la Unión Europea debería tener una postura, más bien,
¿qué tipo de postura cree que debería tener la Unión Europea ahora mismo sobre el régimen turco? Si cree que debería pronunciarse abiertamente sobre en lo que se ha convertido ahora mismo ese país. Gracias. Mit der Bezug mit meinem Fall oder? Auch mit der Türkei insgesamt. Ja. Welche Stellung also die Europäische Union deiner Meinung nach gegenüber der türkischen Regierung oder der Türkei haben? Bei meinem Fall haben Sie sowieso eine super Erklärung abgegeben und sagten, das ist nicht korrekt, dass die Spanier mich festhält. Also das war die Haltung von europäischer Erklärung. Ja, aber gegenüber der Türkei wollen Sie auch wissen. Gegenüber der Türkei natürlich, das soll man eigentlich auch wieder grundsätzlich fragen. Also mein Fall ist so bekannt geworden und deshalb glaubt man, das ist so eine unkorrekte Haltung von der türkischen Seite ist. Deshalb die Europäer sollen die Beziehung mit der Türkei prüfen. Dieses Land massakriert seit 40 Jahren einen Teil der Bevölkerung, die Kurden. Und ist nicht bewusst für die Europäer, was dort passiert ist. Da müssten sie diese Frage sehr früh stellen und immer noch stellen. Eine Gruppe der Gesellschaft darf nicht einmal seine eigene Muttersprache reden. Und das ist sozusagen keine tolle Politik von Europäern gegenüber der Türkei. Mein Fall ist einfach. Wenn sie mich auch ausliefern, kann ich dort überstehen, vielleicht nicht überleben. Aber dort gibt es eine politische Frage. Die Kurden dürfen fast kaum und kostet so vieles Leben. La cuestión mi caso se ha hecho conocido y en ese momento la Unión Europea ha tomado una postura bastante decidida en contra de cómo ha actuado el gobierno turco en mi caso. El problema que existe es que existe una población en Turquía que ni siquiera tiene permiso de hablar en su propia lengua, que son los kurdos. Una población que está siendo masacrada desde hace décadas y que la Unión Europea no ha tomado ninguna decisión al respecto, o mejor dicho, no ha criticado esa situación. O sea, a mí, aunque me extraditen a Turquía, no sé si sobreviviré o no, pero más o menos lo pasaré bien. Hay mucha gente en Turquía que está en unas condiciones mucho peores porque los masacran, no los dejan viajar, etcétera, y esos son los kurdos. Y ahí la Unión Europea debería realmente preguntarse de fondo cuál es su actuación frente a una dictadura como lo que es Turquía. Und jetzt, warum glaubst du, dass in Spanien, das war die erste Frage, festgenommen worden bist und nicht in den anderen europäischen Ländern? Warum die Spanier so eine Zuneigung haben, mich festzunehmen oder Hamza Yalcin, das ist bestimmt kein Zufall, dass die hintereinander zwei so ähnliche Fall bekannt geworden ist. Ich kann keine Antwort. Ich war in Nordkurdistan 2015. Sogar dort haben sie mich auch nicht festgenommen. Dice, no, con respecto a la primera pregunta, realmente no creo que sea una coincidencia de que dos casos al mismo tiempo en España se hayan detenido, dos casos de personas turcas buscados por el gobierno turco, pero tampoco puedo decir qué es lo que pasa. No tengo ni idea, porque yo estuve en el norte de Kurdistán en 2015 y no me detuvieron. Estuve en Turquía, en el norte de Kurdistán, y no me detuvieron. Vengo a España de vacaciones y me detienen. No lo entiendo. Sí, al abogado Gonzalo Boyer quería preguntarle si tiene noticias de que Alemania esté pensando solicitar la extradición del reclamado para que el gobierno español pudiera decidir entregarle a Alemania, en donde no sería juzgado. Y a Alberto Garzón quería preguntarle si cree que es necesario modificar la ley de extradición pasiva para que no se den estos casos, que una persona tenga que estar 40 días en libertad en España sin poder salir al extranjero o en la cárcel como su compatriota a la espera de que Turquía decida si solicita la extradición. Sí, bueno, en primer lugar, yo pienso que el gobierno alemán
va a hacer todo lo posible para que Doğan no sea entregado a Turquía. De hecho, me remito a las palabras de la señora Merkel. La señora Merkel dijo: no vamos a permitir que sea entregado. Y es una persona que hasta el momento casi siempre ha hecho lo que ha dicho, aunque no nos guste. Por lo tanto, parto de esa base. Y evidentemente la situación en la que él se encuentra es producto de algo que se viene dando hace bastante tiempo en España, y es que nos hemos transformado en una suerte de jurisdicción de conveniencia donde es muy fácil conseguir extradiciones, y este es un ejemplo, y les voy a dar un dato. El 2014 tres personas fueron entregadas a Turquía, el 2015 otras 3, en el 2016 5. Solo en agosto de 2017 hay 2 reclamados por Turquía. Las cifras hablan por sí solos, ¿no? Sí, respecto a la cuestión que me hacías, lo fundamental es entender que, por un lado, como decía el abogado Boyer, se dan unas circunstancias de aplicación de la ley que sugieren que hay cosas que hay que modificar necesariamente. Pero creo que en este caso no debemos caer en el error de pensar que esto es un problema meramente legal. Esto es un problema de alcance absolutamente político. Y el hecho de que una persona como Doğan pueda haber estado visitando países de la Unión Europea como Holanda o Italia sin ningún problema, o incluso añadía en su última respuesta el norte de Kurdistán sin ningún problema y sin que fuera detenido, y sí haya sido detenido en España, tiene que ver con los lazos políticos y las interrelaciones políticas que se implican entre gobiernos como el de Turquía, el de Alemania o el de España. El hecho de que el gobierno de Alemania esté volcado en intentar ayudar a Doğan y, sin embargo, el gobierno de España esté pretendiendo ponerse de perfil como si exclusivamente fuera un problema legal, nos indica que precisamente es un problema político, y lo que está haciendo el gobierno de España es meter la cabeza debajo de la mesa cuando está en juego la vulneración de derechos humanos para, en este caso, una persona, pero insisto, como reflejo de muchos más casos, no solo el de la otra persona reclamada por Turquía en este momento, que también ha sido conocida mediáticamente, sino por toda la política de Turquía. No podemos olvidar que esto está relacionado también con la situación privilegiada que tiene Turquía con respecto a la Unión Europea en cuestiones de migración. El reciente pacto de apenas un par de años entre la Unión Europea y Turquía era un contrato, no era un pacto, digamos, meramente legal, era un contrato político que implicaba, bueno, pues una serie de contrapartidas entre el gobierno de Turquía y la Unión Europea para evitar la llegada de más inmigrantes, contrapartidas económicas, y en el caso español la filiación, digamos, más conservadora, yo creo que también influye. ¿Cuál es la causa real por la que un gobierno como el de España, o la causa última, no actúa en defensa más intensa de una vulneración tan evidente? Pues no la desconocemos, pero desde luego, desde nuestra opinión, desde Izquierda Unida, queremos hacer todo lo posible para que el gobierno de España deje de ser un convidado de piedra, aparentemente, y tome una acción y partido en defensa de esta causa singular que representa una causa universal en el caso de los críticos con el gobierno autoritario de Erdogan. Si no tenéis más preguntas. Buenos días, soy de la agencia France Presse. ¿Desde cuándo vive en Alemania? Y de nuevo, ¿por qué esto pasa ahora y no había pasado antes? Seit Ende 1991 lebe ich in Deutschland. Vivo en Alemania desde finales de 1991. Interessanterweise sucht die Türkei mich ab 2008. Turquía me está buscando desde 2008. Als ich 2010 in der Türkei war, habe ich das erfahren, dass sie 2008 suchen. Cuando fui en 2010 a Turquía, que es cuando me detuvieron, ahí es cuando me enteré que me buscaban desde 2008. Und 2008 war ich in Frankfurt mit der Kulturattaché der türkischen Minister. Y en 2008 estuve en Frankfurt con el encargado de cultura del ministerio turco. Aufgrund
das Türkei Gastland in Frankfurt war. Porque Turquía era el país invitado en la Feria del Libro de Frankfurt. Und dass sie mich einer der besten Romanautor weltweit verkaufen wollten. Y como me querían vender como uno de los mejores novelistas turcos a nivel mundial. Wir waren zusammen im Fernseher, türkische Fernseher. Pues estuvimos juntos en la televisión. Und wir haben turca. türkische Literatur gelobt. Y alabamos la literatura turca conjuntamente. Gleichzeitig suchte Innenministerium mich als Y al mismo tiempo me estaba buscando el Ministerio de Interior como terrorista. Ich kann diese kafkaeske Geschichte auch selber nicht nachvollziehen. Yo realmente tampoco entiendo esta situación o historia kafkiana. Porque Und beginnt danach ab 2013 dieselben Theater. Y luego a partir de 2013 se vuelve a repetir el teatro. Motiviert natürlich, weil ich über den Genozid an den Armenien und über die Rechte der Kurden laut spreche und Bücher schreibe. Y debido a que hablo realmente en voz alta y escribo libros sobre el genocidio que hubo con los armenios por parte de los turcos y también sobre la violación de los derechos humanos de los kurdos. Es gibt keine weiteres Grund. No hay otros motivos, otras razones. Yo soy Amanda García, de la cadena COPE. Voy a ser muy breve. Me gustaría saber si hay otros responsables políticos que también se hayan puesto en contacto con usted. ¿Qué? Sí, claro. Sie wollte fragen, ob es auch andere politische Vertreter spanischer Parteien sich mit ihr in Verbindung gestellt haben. Also andere politische Parteien von der Volkspartei, von Sozialisten oder so, andere spanische Politiker. Ich weiß es nicht, das habe ich nicht. Mit dir haben Sie nicht gesprochen? Nein, niemand. Also mit der Linken auch selber nicht gesprochen. Die Einladung kommt ja von Hasta ahora es la única invitación. Für mich ist egal, wer mich einlädt. A mí me da igual que me invitan, pero hasta ahora de ningún partido se han puesto en contacto conmigo. Es la primera vez que un partido, a mí me da igual que sean de izquierda o de derecha, los que me inviten para poder hablar, pero no, solo hasta ahora izquierda. Wenn die Regierungspartei mich auch einladen will und zu hören will, kann ich gerne annehmen. A mí si el PP me invita y quiere escucharme, yo encantado. Und meine Situation wie hier genauso erklären. Y explicaría mi situación igual que lo estoy haciendo ahora en estos momentos. Ich bin nicht wegen der politischen Interesse nach Spanien gekommen, sondern aufgrund der kulturellen, literarischen Interesse. Ich mochte dieses Land. Yo no vine a España por motivos políticos, yo vine aquí a España para hacer turismo y porque me gusta la cultura española, a eso vine, y literatura española. Perdona, si puede explicar de nuevo cuándo lo detuvieron y en qué circunstancias. Él fue detenido el día 19 de agosto a las 7 y algo de la mañana en su hotel, en su habitación de hotel. Estaba junto a su compañera y fue trasladado a la Audiencia Nacional el día domingo 20, que fue cuando compareció ante el juez Andreu, que después de la oportuna comparecencia acordó su libertad en atención a lo que es el artículo 8.3 de la Ley de Extradición Pasiva, cosa que no hizo el juez Ismael Moreno con el caso de Hamza Yalcin. El juez Ismael Moreno es el mismo que encarceló a los titiriteros. Yo escuché antes una pregunta y tal vez para explicar una diferencia de criterio en dos casos idénticos. En el Hotel de Granada. De hecho, los servicios turísticos de la Alhambra llamaron a su teléfono para confirmar su visita a la Alhambra, que era el objetivo de su viaje. Lo atendí yo porque él todavía estaba en calabozos, con lo cual le expliqué que había un problema y que no iban a poder acudir, ¿no? Del sábado y domingo. Vielen Dank.